la asistencia de personas, amigos calificadísimos, nos tiene que complacer muchísimo, porque, entre otras cosas, significa que eh, hay una constancia en la amistad, hay una constancia en el afecto, pero además hay un interés constante en un problema gravísimo para nuestra Venezuela. Lo que en principio quiero hacer también es un reconocimiento a los miembros de CICIBEN que durante todo este primer año han estado acompañándonos, nos hemos estado reuniendo semanalmente de una manera casi religiosa, apostando por este camino, que es el camino de la justicia. No hay un camino para solucionar los problemas en la vida de los pueblos civilizados más importante y más claro que el camino de la justicia. Y yo creo que en este grupo de personas en las que tenemos que decirlo, ¿no? Hay gente de extraordinaria calificación intelectual, profesional, de una experiencia fabulosa. Hay historiadores, embajadores, políticos, escritores, periodistas, filósofos. O sea, hay gente de muchísimas disciplinas, de diferentes disciplinas, porque en el fondo, aunque se trata de un tema jurídico, lo que le pasó a Venezuela desborda cualquier frontera, ¿no? Y va más allá de lo jurídico, abraza lo político, abraza lo social, abraza lo humanitario, y claro, se convierte en un tema que tiene que ser analizado desde diferentes prismas y desde diferentes perspectivas. Y a eso nos hemos dedicado todo este año. Hemos hecho un seguimiento pormenorizado de muchos hechos que tenían que ver con lo que está ocurriendo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en la Corte Penal Internacional. Hicimos un seguimiento exhaustivo de la designación del nuevo fiscal Karim Khan y del conocimiento que hemos obtenido de toda esta situación. Bueno, pues nos permitimos hoy en día mantener un optimismo moderado, o sea, un optimismo con los pies en la tierra. Nosotros estamos esperando que cambie el rumbo que ha venido llevando la causa del caso Venezuela en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Recientemente ha habido algunas señales importantes de que esto parece que va a ser así, pero bueno, pues con mayor motivo tenemos que sentir ese especial regocijo de que pronto las víctimas que durante 20 largos años han estado buscando una alternativa de jurisdicción para que esos hechos criminales sean investigados, pueden encontrar un camino de justicia. Entonces, bueno, yo creo que eso es plausible. Yo creo que los miembros de CICIBEN y todas aquellas personas que también nos han acompañado, porque lo entendemos, ¿no? O sea, es un esfuerzo colectivo. Esto nos obliga más allá de a veces de compromisos no, es Venezuela la que ha sufrido toda esta historia y es Venezuela la que nos pide ayuda, ¿no? Y ahí tenemos que estar. Teníamos previsto contar con la presencia de Julio Borges para las palabras de apertura, pero ya acabamos de escuchar que pronto podrá estar con nosotros. Ha surgido una situación que le impide poder darnos esas palabras de apertura, pero nosotros, con esta calificada audiencia que nos acompaña, bueno, pues vamos a empezar. Voy a decirles qué es lo que pretendemos con este ciclo de foros del primer aniversario de CICIBEN. En primer lugar, queremos hacer un mapa de lo que han sido estos 20 años
de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Queremos ir poco a poco tratando de escudriñar en los hechos más importantes que han ocurrido durante estos 20 años por una actividad criminal que todos sabemos que ha ido más allá de la negligencia, de la impericia. No. Aquí sabemos que estamos ante la actuación criminal de unas personas que han producido una serie de ataques sistemáticos o generalizados contra una parte de la población venezolana con conocimiento de dicho ataque y de los objetivos que ellos persiguen. Entonces, hacer ese mapa de la criminalidad, de lo que ha sido esta criminalidad, que no es la criminalidad cotidiana, que no es el hecho casual o fortuito por el cual una persona muere asesinada en un sitio, en un rincón de Venezuela. No. Esto obedece a otras razones. Y en ese entendido es que nos tenemos que situar. O sea, son crímenes que se convirtieron en política de Estado y que han gozado de 20 largos años de impunidad, tanto dentro como fuera de Venezuela. Entonces, ante la eventualidad de que efectivamente se comience una investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se ordene la apertura de la investigación y se pase a la sala de cuestiones preliminares para analizar esos hechos, bueno, ante esa posibilidad, nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que hacer este estudio pormenorizado de lo que ha ocurrido en Venezuela durante estos largos 20 años. En segundo lugar, el segundo de los propósitos es tratar de evaluar qué es lo que ha ocurrido. O sea, una vez que sepamos qué es lo que ha ocurrido, tratar de evaluar qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los crímenes que realmente pueden llegar con alguna expectativa y probabilidades de éxito ante la Corte Penal Internacional. Tenemos que saber con qué contamos. Tenemos que saber que allí nos vamos a encontrar con un estándar probatorio bastante exigente, que nos va a exigir que las pruebas tengan que ir más allá de la duda razonable, como lo acaba de decir Karim Khan, que es en el juicio en donde se van a demostrar los hechos. Y los hechos que vamos a tener que demostrar son justamente los de la responsabilidad de los altos cargos del gobierno venezolano que han cometido este gravísimo crimen de lesa humanidad contra el pueblo, contra nuestra sociedad. Entonces, este balance nos va a permitir saber qué es lo que hay y cuál es la densidad, cuál es el calado probatorio con el que vamos a contar para de alguna manera, en algún momento, poder coadyuvar con el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien es la persona que tiene el monopolio de la acción penal ante la Corte de la Haya. En tal sentido, hemos organizado, y con esos dos objetivos, hemos organizado un ciclo de 8 foros que hemos dividido en 3 partes. En primer lugar, vamos a analizar los crímenes que han tenido un efecto general, que han causado un mayor número de víctimas. Son crímenes incluso algunos de ellos de masa, que todavía no nos atrevemos a decirlo, pero hemos sido víctimas de crímenes de masa. O sea, cuando nosotros analicemos esto, nos vamos a dar cuenta de la ferocidad con la que se ha actuado contra la población venezolana. En segundo término, vamos a dedicarle el tiempo a analizar otros crímenes previstos en el Estatuto de Roma de efectos particulares, independientemente de que se hayan multiplicado las víctimas, pero son delitos más concretos
y menos generales que los dos primeros. Y en tercer lugar, los foros van a permitir analizar dos hechos importantísimos. Por una parte, los informes de la OEA, elaborados por expertos de la OEA, y su encauzamiento a través de los estados parte que denunciaron a Nicolás Maduro ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. O sea, esas son las tres partes. Wilfredo, si me bajas al principio, me colocas al principio, tenemos entonces el foro, el de hoy, va a versar sobre la deportación o traslado forzoso de población a cargo de Walter Márquez. La semana que viene, el día 29 de julio, les hablaré del crimen de exterminio. Eso en el mes de julio. En el mes de agosto tenemos el día jueves 5 de agosto el crimen de tortura analizado por el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, embajador que además es corredactor del Estatuto de Roma. El día jueves 12 de agosto, la violencia sexual y los tratos inhumanos a cargo del periodista Francisco Olivares, que tiene investigaciones bastante interesantes sobre hechos relacionados con este crimen. El día jueves 19 de agosto, la encarcelación o privación grave de la libertad por Zair Mundaray. El día 26 de agosto, los informes del secretario general de la OEA sobre los crímenes de lesa humanidad con la intervención de nuestro embajador ante esa organización, el doctor Gustavo Tarre Briceño. Luego continuaremos ya con el día 2 de septiembre con el asesinato, con la intervención de Blažim Broda. Blažim Broda ha presentado denuncias en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con una particular contundencia, por haberlas acompañado con importantísimos documentos de experticias, de balísticas, de exámenes forenses que van, yo creo que a jugar un papel bastante importante si esta investigación se pone en marcha. El día 9 de septiembre tendremos la intervención del embajador Orlando Viera Blanco, que nos va a hablar acerca de la denuncia de los estados partes, un hecho absolutamente inédito. Nunca antes un estado parte, en este caso 6 estados partes, habían denunciado a un grupo de personas que pertenecen a un gobierno de otro país que es estado parte del Estatuto de Roma. Finalmente, el día 16 de septiembre tenemos la exposición del alcalde Antonio Ledesma acerca de su experiencia referida a la privación de libertad y con la intervención que va a dar luces acerca de lo que consiste, en qué consiste el delito de persecución. El delito de persecución está en todos los demás delitos. O sea, todo arranca con una persecución. Por eso el Estatuto de Roma lo une a cualquiera de los otros tipos penales que establece en el tratado. Y finalmente vamos a celebrar el 23 de septiembre una jornada de conclusiones donde estaremos de los otros tipos penales, que el presidente, el vicepresidente de CICIBEN, el secretario, el director general y este servidor, para hablar junto con Diego Arria de la clausura de esta jornada. Estas jornadas nos van a permitir, por supuesto, con un balance exhaustivo de ellas, poder realizar jornadas de trabajo que de una manera metódica permitan que ayudemos al fiscal de la Corte Penal Internacional en el caso de que se abra la investigación. Eso es lo referente al ciclo. Y hoy tenemos la intervención de nuestro director general, Walter Márquez. No solo es director general de CICIBEN. Tengo que decirlo, Walter es el hombre, el alma de CICIBEN
el que puso en marcha la iniciativa, el que junto con Paciano se pusieron de acuerdo para darle forma. Walter me había hablado de esto y bueno, pues por supuesto ha resultado un esfuerzo colectivo bastante apreciable. Yo creo que finalmente ¿qué decir de Walter? Bueno, yo es que a Walter lo quiero mucho, pero lo que voy a decir todos lo sabemos. Walter es un luchador constante por los derechos humanos del pueblo venezolano. Todos nos acordamos de lo del Amparo, de la masacre del Amparo y de quién fue la persona que logró que se condenara finalmente a quienes habían cometido aquellos hechos tan lamentables. Bueno, pues en este caso la actividad de Walter ante la Corte Penal Internacional ha estado asignada por una participación muy intensa para denunciar, en primer lugar, lo que va a tratar hoy, el crimen de la deportación o traslado forzoso de la población, que nos ocurrió, que nos pasó, que lo vivimos, que lo sufrimos. Pero fue Walter quien se puso detrás de todos estos hechos para documentarlos y para denunciarlos. Walter igualmente ha jugado un papel importante en la denuncia del crimen de exterminio y presentó una denuncia formal, interesantísima ante la Corte Penal Internacional. Y finalmente Walter ha sido la persona que con mayor enjundia e insistencia cuestionó la probidad, la eficacia y la conducta impropia, porque lesionaba los principios de parcialidad, de imparcialidad y de independencia de la fiscal saliente Fatou Bensouda. Denuncia en la que lo hemos acompañado en Sisiben. O sea que yo creo que estamos ante una persona extraordinariamente calificada para hablarnos de todas estas cosas. Así que muchísimas gracias por la presencia y Walter, tienes la palabra. Paciano, muchísimas gracias. Perdóname, Walter, déjame pedirle que cierren por favor sus micrófonos todos. ¿Hay algún micrófono abierto? No que podamos escuchar bien. Walter, cuando quieras. Gracias, William. Paciano, tanto para Paciano como para William, que me ha expresado no solamente su afecto personal, sino ha unido la presidencia, si ven, hacia un viejo proyecto que había conversado con él y que luego entró en un terreno fértil con la participación inicial de Paciano y de Luis Corona, y junto con la incorporación del embajador Minos Alcalá y otro grupo de amigos vinculados a la defensa de la democracia y la libertad, pues se fue creando, se fue materializando CICIBEN, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, y en la cual se han juntado una gran cantidad de activistas de derechos humanos, abogados, especialistas en el tema de los crímenes de lesa humanidad, en la cual se destaca William Cárdenas, porque William Cárdenas, con Diego Arria, con Bitoco, con Omar Estacio y con Antonio Ledesma, son casi los decanos de las denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, porque ellos hicieron a partir del año 2002. En este equipo de CICIBEN ha tenido un rol muy destacado también nuestro director de estrategia, Luis Corona. Quiero aprovechar porque estamos en el primer aniversario de CICIBEN, en la cual Adolfo también ha hecho un gran labor, Elizabeth Tinoco Aire,
la presencia de la presencia de Wilfredo Castro, que ha sido un extraordinario director de secretaría, secretario ejecutivo brillante que ha aportado mucho a esta iniciativa. Pero después, disculpándome con algunos de los miembros de los que nos acompañaron y por razones de fuerza mayor no están, pues vamos a entrar en el tema central sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela 2002-2020. Es decir, desde el inicio del Estatuto de Roma hasta la presente fecha. De masas, crímenes de humanidad colectivos. Y nos hemos especializado en dos temas. El tema de deportación y traslado forzoso, que empezamos con el caso de la frontera colombo-venezolana en agosto del 2015, y recientemente también trabajamos el caso del Alto Apure con los desplazamientos forzosos de habitantes de la Victoria y sus alrededores hacia Arauquita y Arauca en territorio colombiano. Nosotros estamos utilizando, si se ven, un eslogan, es de que haya justicia en la haya, porque eso es lo que aspiran todos los venezolanos. Walter se quedó congelado. Yo creo que, no sé si apagando un poco los vídeos también lo podríamos ayudar, no sé. No creo que es un problema de él allá. Sí, sí, la conexión allá en Venezuela. Sí. Eso es parte de la persecución. Y... Sí, pero el apagar las cámaras ayuda siempre a Venezuela que se oiga mejor. Vamos a apagar las cámaras, pues. Apaguemos nuestras cámaras a ver si ayudamos a Walter. Bueno, pero lo que pasa es que al apagar las cámaras no van a ver lo más importante, que son las láminas que van acompañado. Entonces, pueden oír mi voz, pero entonces sacrifican la parte audiovisual, como mejor prefiera. Pero ahorita te escuchamos, sigue, continúa. Te escuchamos y se ve la pantalla, no hay problema. La siguiente lámina. Wilfredo. Bueno, tenemos que empezar por cuál es el derecho que nosotros tenemos que aplicar en este caso, que es el artículo 7 de los crímenes de lesa humanidad, que tiene algunos requisitos o características, entre ellos que sea un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, que sea contra un cuerpo militar, pues una guerra, y con conocimiento de dicha causa, es decir, las autoridades tienen que estar conscientes de lo que está ocurriendo. Y vamos a demostrar, la siguiente lámina, vamos a demostrar que estos es un ataque generalizado. Los antecedentes de lo que ocurrió en la frontera lo tenemos en la destrucción de 6 puentes interfronterizos en la cuenca alta del río Táchira entre el 2009 y el 2015. Luego viene un cierre nocturno de frontera del 2014 al 2015. Y en agosto del 2015 se cierra totalmente la frontera con un argumento de un ataque militar a unos efectivos que al final no quedó eso claro, simplemente fue pretexto para declarar un estado de excepción y cerrar la frontera. Cuando hablamos de ataque generalizado, también lo ubicamos en el tiempo. Fue el 21 de agosto, 9 de septiembre, las exportaciones de más de 24.500 colombianos, la destrucción de sus viviendas en el barrio La Invasión de San Antonio del Táchira. Y en el espacio no fue un hecho aislado, fue por el norte de Santander, por La Guajira, por Arauca, por el Bichara, las exportaciones. Entonces, por eso hablamos de que es un ataque generalizado o sistemático. Lo siguiente,
Ahora, por eso hablamos una población civil contra una población civil que está perfectamente identificada las víctimas por la estadística manejada por la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas de Cúcuta, que registró 1.482 deportados y 19.952 desplazados. La diferencia entre el deportado forzoso es que la autoridad los hace presos y se los entrega a la autoridad colombiana. El desplazado forzoso, frente al estado de coacción que genera el régimen, pues frente a la inseguridad y la incertidumbre, muchos colombianos que estaban residentes en Cúcuta y en parte de Venezuela se fueron a su país, retornaron a Colombia. Pero hay un hecho muy importante desde el punto de vista jurídico, que es el registro único de damnificados o registro único de víctimas de la Unidad Nacional de Acción de Riesgo de Desastres Económicos, que es algo similar a Protección Civil o Defensa Civil en Venezuela. Y ellos tienen inicialmente documentados 15.176 deportados o desplazados, y después, en su informe final, llegan a 24.500. Eso es muy importante porque la víctima no va a decir, bueno, yo soy víctima, sino el propio Estado colombiano lo certifica. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, en Washington, que estuvo en una visita en una visita en el sitio, registró 203 viviendas destruidas. Adelante. Siguiente lámina. Bueno, esas víctimas de la frontera se organizaron en un comité de víctimas de la deportación forzosa y le otorgaron un poder a varios abogados colombianos y venezolanos para que asumieran su representación y su defensa. Ahí estamos en la notaría sexta de Cúcuta, donde firmaron ese poder. Es decir, que en el caso nuestro, además de la Fundación El Amparo, nosotros estamos actuando en representación de las víctimas con un equipo de abogados y consignamos en la documentación de 40 víctimas de las deportaciones y de los desplazamientos forzosos. El Estatuto de Roma y especialmente los elementos de los crímenes exigen una sola víctima. Y aquí tenemos 24.500 víctimas y tenemos la representación de 40 víctimas. Adelante, Wilfredo. Este es un hecho que hubo un conocimiento público por parte de las autoridades. Es un hecho público, notorio y comunicacional, como lo sentenció la propia Corte Constitucional colombiana. Aquí estamos ante una infografía, una expresión gráfica de todo elaborado por la OCHA de las Naciones Unidas, la Oficina de Ayuda Humanitaria, donde están los desplazamientos de los migrantes, los desplazamientos de los desplazados forzosos y de los exportados forzosos, las diferentes rutas estadísticas. Esta sola prueba confirma las evidencias de que allí se cometió un crimen de lesa humanidad, un crimen colectivo, un crimen de masas contra colombianos, a los cuales se asocia el delito de persecución, como lo señalaba anteriormente William Cárdenas Rubio. Adelante. La otra lámina, Alfredo, por favor. Bueno, el propio Procurador General de Colombia de la época, Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia ante Naciones Unidas, expresó públicamente en declaraciones la gravedad de estos hechos e incluso le pidió a la Corte Penal Internacional capturar a Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos contra colombianos en zonas. Adelante.
Las deportaciones forzosas se dieron violando un marco legal nacional e internacional. Dentro del marco nacional está la Ley de Extranjería y Migración, que establecía derechos para los migrantes que deberían ser sometidos a un juicio oral breve o a un juicio que se garantizara el debido proceso. También la instrucción de más de 200 viviendas en el barrio La Invasión viola la ley contra el desalojo y su ocupación arbitraria de viviendas, que fueron ambas normas jurídicas fueron promulgadas por Hugo Chávez Frías dentro del propio régimen actual venezolano. No pueden alegarle que eran leyes de gobiernos anteriores, sino eran leyes producidas por el propio régimen, aprobadas por el propio régimen, promulgadas por el propio régimen. Luego tenemos un tratado bilateral, que es el Tratado de Conchalá en 1959, firmado entre ambos países, en la que se establecía normas para deportaciones en las cuales no se podían deportar más de 5 colombianos o más de 5 venezolanos. Y aquí las deportaciones fueron masivas en 1.500 y desplazamientos de más de 22.000. También se violó la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Es decir, hay normas nacionales y supranacionales violentadas por el régimen de Nicolás Maduro en las deportaciones forzosas. Adelante. Luego, ¿con qué pruebas contamos? Porque no solamente estamos demostrando que es un ataque generalizado y sistemático, que es un ataque contra una población civil y con conocimiento de causa, es decir, que fue un hecho público. También hemos expresado cuáles son las normas generadas. Pero ¿cuáles son las fuentes de pruebas que hemos consignado ante la propia Corte Penal Internacional? La primera es la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana de octubre del 2015, en la que señala que las deportaciones forzosas en la frontera es un hecho público notorio, exento de pruebas, pero que además de ser exento de pruebas, el gobierno colombiano lo probó con un conjunto de pruebas documentales. Es decir, además de ser un hecho público notorio, es un hecho probado desde el punto de vista documental. Luego tenemos el registro único de damnificados y el informe de la Unidad Nacional de Acción de Riesgo de Desastre del 24 de noviembre del 2015, que fue consignado por nosotros también ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Tenemos el informe de la OCHA de Cúcuta de septiembre del 2015, que también fue consignado. Y promovimos como prueba en la cuenta de la Fiscalía General de Colombia, el expediente de la Procuraduría General de Colombia, el expediente que sobre el tema elaboró la Defensoría del Pueblo de Colombia, el expediente de la Alcaldía de Cúcuta y una gran cantidad de fuentes audiovisuales y fuentes hemerográficas, que de acuerdo al derecho digital moderno, las fuentes audiovisuales son pruebas ante instancias nacionales e internacionales. Adelante. Ahora, estos hechos analizados pasaron por 3 etapas. Primero, la denuncia inicial que hicimos el 5 de enero de 2016, en la cual participaron 22 profesionales, incluyendo 12 abogados, 7 comisarios generales de PTJ, 4 periodistas y yo que coordiné el equipo. Esas pruebas, esa denuncia está recogida en el libro que ven allí a mano izquierda. La fiscal, de manera irresponsable, cometiendo errores inexcusables, en media cuartillita desestimó la denuncia, señalando que yo debería definir si eran crímenes de lesa humanidad, si eran crímenes de genocidio o eran crímenes de guerra. Cuando nosotros hicimos denuncia y la que tenía que calificar
era la fiscal. Además, nunca hablamos de genocidio porque en Venezuela no ocurrió genocidio. Nunca hablamos de crímenes de guerra porque no lo eran, sino crímenes de lesa humanidad, y tipificamos expresamente que crímenes de lesa humanidad se habían cometido de acuerdo al artículo 7. El otro error inexcusable es que ella dice que la Corte conoce casos a partir del 2002 y las denuncias fueron a partir del 2015 y otras del 2014. Y el otro error inexcusable es que ella señala que yo debo recurrir a mi país cuando ya se había agotado la vía nacional y habíamos pedido que se aplicara el principio de complementariedad. Por eso, en el centro de la lámina aparece la recopilación de más de 100 páginas que contienen denuncias sobre negligencia y corrupción por parte del fiscal Fátima Bensouda. Y en esto, pues, nos acompañó Ciciben en algunas de las denuncias, la hicimos en nombre de Fundación El Amparo y Ciciben, por el alto nivel de corrupción e impunidad de la que es responsable la fiscal anterior, Fátima Bensouda, y que tenemos la esperanza de que el nuevo fiscal cambie el rumbo de los fiscales anteriores. Y la tercera obra, que también está publicada, titulada Prisión Perpetua para Maduro, es o contiene la ampliación de la denuncia en base a nuevos elementos en los cuales demostramos de manera irrefutable y irrebatible la responsabilidad penal individual de Nicolás Maduro y miembros de su alto gobierno. Adelante. Nosotros, después de la desestimación de la denuncia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia por sentencia número 77 del 11 de octubre del 2016, y en virtud de que ya habíamos invocado la complementariedad porque no había estado derecho en Venezuela, de manera expresa solicitamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ratificando la invocación de la opción complementaria el 15 de febrero de 2018. Y la fiscal Bensouda ni siquiera se leyó ese escrito elaborado por un equipo de abogados, por Jesús Alberto Berro, el coordinador de investigación de Fundación El Amparo, porque la Fundación El Amparo ha estado presente en todas estas luchas, al igual que posteriormente se incorporó en una actividad muy destacada junto a redes. Y aprovechando este escenario, pues queremos elevar una oración por la salud y la libertad de Javier Tarazona, un aguerrido defensor de derechos humanos que hoy es víctima de la detención arbitraria y también de la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, nosotros, ante la Fiscalía de la Corte Penal, hemos demostrado que todos los requisitos que exige el Estatuto de Roma los hemos cumplido. Adelante. Pero no solamente es el caso de la negligencia y corrupción de la fiscal, es un trato de discriminación desde el punto de vista cronológico y geográfico por parte de la fiscal de la época, Fátima Bensouda. Aquí tenemos el caso de las exportaciones forzosas. Hay dos hechos que tenemos que comparar. El de Venezuela y Colombia, que ocurrió en agosto del 2015, y el de Myanmar, Bangladesh, que ocurrió en agosto del 2017, 2 años después. Las causas en Venezuela y Colombia fueron por razones nacionales, mientras que el de Myanmar, Bangladesh, fue una persecución a la etnia rohingya musulmana en una confrontación con sectores budistas. Y la fiscal, en el caso de Venezuela, que ocurrió 2 años antes, nunca inició el examen preliminar, mientras que en el caso de Myanmar, porque los rohingyas son musulmanes y la fiscal también es musulmana. En casi todas las investigaciones que ella ha hecho estaba presente el conflicto islámico. El caso de Afganistán con los Estados Unidos es un conflicto islámico. El caso de Israel-Palestina
es un conflicto islámico. El caso de los rojillas, aunque los musulmanes tienen pleno derecho a la defensa de sus derechos fundamentales, no está exento de que la fiscal actuó también con otro interés. Entonces, en el caso del examen preliminar en Venezuela, con respecto a las deportaciones forzadas, nunca lo inició, pero con respecto a Myanmar, Bangladesh, lo inició en septiembre del 2018 y nunca inició la investigación en el caso de las deportaciones forzosas, ni en el caso de Myanmar, Bangladesh, sí la inició, la solicitó y se la aprobaron en julio del 2019. Entonces, aquí hay un tratamiento discriminatorio al punto de vista cronológico, porque los hechos de la frontera venezolana, colombiana, fueron 2 años antes que lo que ocurrió en Myanmar, Bangladesh. Y hay una discriminación geográfica, porque lo de los Rohingya es muy importante. Había que investigarlo, pero no menos importante es lo que ocurrió en el trato discriminatorio, en la persecución, en las deportaciones a las que fueron sometidos colombianos en la zona de frontera. Adelante. Bueno, pero además de demostrar la responsabilidad de algunos actores subalternos, también nosotros demostramos la responsabilidad de la cadena de mando. Nicolás Maduro, por haber dado la orden de cierre de fronteras, haber decretado el estado de excepción y como comandante en jefe de la Fuerza Armada autorizó las operaciones de deportación de los colombianos. Luego, Jesús Suárez Churio, que fue comandante general del ejército, para la época era el comandante del batallón de paracaidistas y estuvo en esa operación el propio ministro nuestro Luis Reverol, porque eso fue hecho dentro de la operación de la OLP, una supuesta operación de liberación del pueblo. Padrino López, el mismo Diosdado Cabello, quien además del cargo político de vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, era el presidente de la Asamblea Nacional y encubrió todos estos hechos. Jorge Arriaza también tenía desempeño allí en cargos como vicepresidente de la República y también como canciller. Y José Gregorio Villalma Mora, que fue el ideólogo de esas deportaciones forzosas. Adelante. La siguiente lámina. No, la siguiente. Bueno, pero aquí está establecido en esta lámina el marco legal de la responsabilidad penal individual de Nicolás Maduro. Primero, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la norma magna de nuestra república, el artículo 232 habla de la responsabilidad del presidente, el vicepresidente y los ministros, aún en estado de excepción. El hecho de que él hubiera decretado un estado de excepción no lo exime de responsabilidad de lo que allí ocurrió. Luego, el artículo 236.4 de la Constitución establece que el presidente de la República es director de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, es responsable de respetar los tratados internacionales. Y por su acción y omisión, varios de esos fueron vulnerados. Y el artículo 236.5 establece que Nicolás Maduro es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. En concordancia con el artículo 27 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que señala la responsabilidad del cargo de quien haga la fecha de jefe militar, que es responsable por acción o por omisión en la violación
de normas que conlleven a crímenes de lesa humanidad. Y el artículo 77.1 establece incluso penas que van desde 30 años hasta prisión perpetua para los responsables de crímenes de lesa humanidad que por la gravedad de los hechos y por la cantidad de víctimas merecen Nicolás Maduro. Adelante. ¿Por qué algunos creerán o pudieran pensar que es sensacionalismo pedir prisión perpetua para Maduro? La Constitución de la República establece 30 años máximo de pena y el Código Penal también lo señala, pero el Estatuto de Roma establece penas graduales que van de prisión hasta 30 años o prisión perpetua, y por cada delito se va acumulando la pena. Yo reflexionaba, ¿será un sensacionalismo pedir prisión perpetua para Maduro o él se lo merece? De los 11 delitos internacionales que establecen los crímenes de lesa humanidad, el Estatuto de Roma, los 11, totalmente los 11, los ha cometido el régimen de Nicolás Maduro. Asesinatos, deportaciones forzosas, el caso de tratos inhumanos, violencia sexual, exterminio, en fin, todo. El de la persecución a los magistrados que están en el exilio ahorita, a ex gobernadores y alcaldes, en el exterminio hay una gran cantidad de venezolanos que han muerto por falta de alimentos y medicina, el apartheid, por la persecución étnica y racial contra los diputados de Amazonas, contra el gobernador de Amazonas, contra 20 etnias amazonas, la esclavitud por las condiciones a que sometieron a los médicos y a los entrenadores cubanos, en síntesis. Y en el caso de deportaciones forzosas, son 24.500 víctimas, donde les destruyeron 200 viviendas y donde hubo incluso expulsados o deportados personas que tenían una protección por parte del Estado venezolano por ser perseguidos en Colombia. Entonces, pues, queremos concluir agradeciendo al equipo Cicibén, a todos los que están presentes, porque hicimos un esfuerzo de demostrar de manera clara y precisa, primero, que se cometió un crimen de lesa humanidad en la frontera por las deportaciones forzosas. Segundo, que se cumplieron los requisitos que establece el Estatuto de Roma, incluyendo la complementariedad, porque agotamos la vía nacional y luego pedimos que se aplicara ese principio internacional del Estatuto de Roma. Y tercero, demostramos la responsabilidad de la cadena de mando y demostramos la responsabilidad directa de Nicolás Maduro. Así que en el caso de nuestra denuncia, se han llenado todos los requisitos. Si hay justicia en La Haya, tiene que empezar por dictar una orden de aprehensión o de comparecencia a Nicolás Maduro. Esta foto tiene su historia. Cuando cerraron la frontera, yo quise acercarme y un capitán se me atravesó y me dijo que yo no podía pasar. Yo le dije, no, yo no vine a discutir con usted, yo vine a hacer cumplir la Constitución. No, que usted no puede pasar, yo no tengo la culpa de que usted sea una analfabeta constitucional. Y me metí casi a la fuerza con la persona que iba, fui y conversé con alguna gente y me tomé esa foto ahí en el medio, como dice Cantinflas, en el centro, en la mitad del medio, del puente Simón Bolívar, sobre el río Táchira, donde cerraron la frontera, el puente que ven las unidades militares que bloqueaban el acceso a Venezuela. Y desde antes de esa fecha, del 2009, hemos ido documentando todo lo que ha ocurrido con respecto al cierre de frontera
las deportaciones forzosas y los crímenes de lesa humanidad en el Táchira y en la frontera colombo-venezolana. Así que muchísimas gracias por la atención y estamos pues disponibles para en la etapa que corresponda. De acuerdo al moderador responderemos las preguntas. Bueno, Walter, muchísimas gracias por tu exposición estupenda. Ciertamente que sí, creo que merece un gran aplauso. No obstante, tengo que llamar tu atención porque abusivamente te fuiste un poquitico más allá de los 15 minutos que tenías establecido. Menos mal que no fue mucho, un poquitico más de los 15, pero está perdonado por la estupenda calidad de tu exposición y porque nuestro presidente, en su también muy buena exposición inicial, con la cual comenzamos, se olvidó decirte que tenías el tiempo de 15 minutos para la exposición. Sé que si te lo hubiera alertado, tu exposición se habría ceñido a los 15 minutos. Pero bueno, no, estupendo, Walter. Felicitaciones. Vamos ahora sí a pedirles uno que si desean hacer comentarios o formular preguntas, vamos a dar prioridad a los que están en el chat, de modo que pueden hacerlo en el chat. Pero antes debemos escuchar el testimonio de Adriana Barragán. Está con nosotros, está acá. Adriana Barragán es la presidenta del Comité de Deportados de la Frontera 2015. Adriana. Sí. Muy buenos días. Bienvenida. Vas a contar, Adriana, con 10 minutos. Seré rígido en el tiempo. Dale. Pues primero que todo, un agradecimiento a este foro por permitirme intervenir como representante legal de los colombianos víctimas de deportación y desplazamientos forzosos del 2015, que fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro. También les quiero comentar pues que han transcurrido 6 años, el quebrantamiento de todos los proyectos de vida y que ha sido difícil para nosotros reparar y el empezar de nuevo debido a la presente situación por la deficiencia de empleo que se presenta en el país y el convivir con la pandemia que se está presentando. También yo quiero resaltarles las deportaciones forzosas de más de 24.500 personas que hubo y con 1.500 deportaciones arbitrarias y más de 22.000 desplazamientos forzosos. También se realizaron solicitudes, también les quiero comentar que se realizaron solicitudes e investigaciones y se agotaron todas las instancias aquí en Colombia y no investigaron estos hechos, ni en Venezuela tampoco, o sea, como que no le dieron prioridad. Nosotros como connacionales teníamos la esperanza que la Corte Penal Internacional investigara y que el anterior fiscal, Tato Bensouda, que también encubrió y protegió el gobierno venezolano. Eso también lo queríamos nosotros manifestar y nunca se hizo justicia. Pues hoy, aprovechando en este foro, en nombre de todos los connacionales que nosotros somos, que somos víctimas de desplazamiento forzoso y de deportaciones forzosas y arbitrarias, le pedimos al nuevo fiscal, al doctor Karim Khan, que haga justicia. Y también le pedimos que nos reparen los daños materiales. Cuando destruyeron las viviendas en San Antonio del Táchira, en el interior del país, también hubo destrucción de viviendas en Valencia. Yo tuve un desplazamiento forzoso desde Valencia, no solamente fue en el Táchira. Y también quiero manifestarles y que tengan en cuenta todas las separaciones de familia. Vale, Adriana. ¿Qué te hiciste? Creo que... Continúa, por favor. Aló. Continúa. Te escuchamos. Es que se me fue como la voz. Sí, también sí. quiero pues que tengan ustedes en cuenta todas estas separaciones de familias que provocó, sí, a causa de esta deportación que hubo. Y aún pues en estos momentos aún son los niños los que sufren porque sus papás
¿Aló? ¿Aló? Sí, continúa, Adriana, te escuchamos. No. Nosotros aquí tenemos un grupo de personas que estamos aquí reunidos, que también ellos quieren que les den la palabra, ellos tienen su testimonio, ¿sí? De los que les pasó en Valencia, les tumbaron su casa. Quiero que, pues, que le den también la oportunidad, señor Carlos Cárdenas. Él también quiere comentar su relato. Y pues yo también le quiero dar los agradecimientos a todos por este apoyo que nos están brindando y que también nos ayuden a reparar todos estos daños que nos causaron y que pues nuestra familia, nuestros hijos estamos sufriendo todavía. Eso no es fácil superarlo. Bueno, muchas gracias al doctor Walter Márquez y a todas las personas que nos están colaborando, para que le permitan y le den la palabra al señor Carlos Cárdenas y pueda dar su testimonio. Vale. Gracias, Adriana Barragán, por tu testimonio, por esas palabras, yo diría, tan claras y tan sentidas. Por supuesto, quédate con nosotros. Nos gustaría que pudieras intervenir más adelante o quizás responder algunas de las preguntas o comentarios que se han hecho. Sí, señor. Vale, gracias, Adriana. Permítame leer acá, bueno, son distintas felicitaciones que estamos viendo en el chat. Buena iniciativa, buena conferencia de Walter, excelente exposición, bien documentada, felicitaciones Walter. Aprovechar la designación de Cari Khan para que se movilice el caso venezolano. No se olviden de nosotros, escribe Yamile Castillo. Creo, ayuda a crear empleo, no ha habido nada para nosotros, ya hace cuánto, y nos tienen abandonados, donde nos están sacando las cosas, no tenemos para cancelar arriendo. Supongo, Walter, que esto se debe referir a los que están saliendo ahora en Apure, Yamilet Casallas. Paseando, me gustaría que Walter nos diga si ese expediente forma parte general de la comisionada para los derechos humanos de la ONU. Felicito a Adolfo Salguero, emocionado a la organización de este foro. Gracias, Adolfo. Beatriz Arangel, gracias. Walter, mil gracias. Magnífica síntesis del proceso de desarrollo de crisis humanitaria y producto de violaciones masivas. Dice el embajador Juan José Monzán, excelente el foro y las intervenciones. La de Walter, extraordinaria, rica, seria. Dice Víctor Rodríguez. Gonzalo Guerrero, excelente resumen, Walter, gracias. Me pregunto, debido a la continuación de delitos cometidos por el régimen, la lista de delincuentes señalados ha aumentado y ahora son más de 7. Eso dice Gonzalo Guerrero. Walter, no sé si quieres decir algo. Adriana está pidiendo la palabra, pero escuchemos primero unos comentarios de Walter. Walter, ¿está por ahí? Se desconectó. Sí, está presente en la pantalla, pero no se oye. Está congelada la pantalla. Creo que no, bueno, no lo veo. Está congelada la pantalla. No veo a Walter por acá. Bueno, Adrián, ¿sí? ¿Estás ahí? Oye. Ah, cuando te iba a quitar la palabra apareciste, sí. Dale. Te escuchamos, Walter. Pero tienes el micrófono apagado. ¿Me están oyendo? Ahora sí. No, yo ya lo... Sí. Ya prendí el micrófono. Habla, adelante. Sí. Nos pareciera que lo volviste a apagar el micrófono. No, aquí está congelado. Sí, no, pero además de congelado, tiene el micrófono apagado. Bueno. Oye, entendido. Walter, vamos a esperar que mejore un poco mejor tu conexión. Apaga tu micrófono ahorita. Vamos a procurar que mejore mejor tu conexión y vamos a darle la palabra a Adriana María. Adelante. Sí, te escuchamos. ¿Cómo se maneja? ¿Perdón? Buenas. Buenas, te oímos. Buenos adelante. Días. Buenos días, mi nombre es Adriana María Henao Zapata. Pues yo he pasado muy malas situaciones y pues me tocó salir de ECU
estoy ahorita en Medellín por mala situación, estoy enferma y pues esto nos ha causado mucho daño a todos los colombianos de habernos sacado de Venezuela sin nuestras esposas. ¿Tú saliste en qué momento, Adriana? Eso fue en el 2015, el 19 de agosto. Y pues a raíz de eso, pues la señora Adriana es la que me ha acogido a mí y ella ha sabido todas las cosas que me ha pasado a mí y pues que he estado enferma, hospitalizada y hasta estuve operada de un pie en un tendón que duré 6 meses sin caminar. Ahora me encuentro en Medellín porque allá en Cúcuta ya no tenía nadie, estaba desamparada. Claro. ¿Nos puedes contar la circunstancia de cómo fue que tú fuiste desplazada o fuiste expulsada de Venezuela? Fuiste deportada. A mí me iban a detener. A mí me iban a detener. Yo estaba en San Cristóbal. Me pidieron la cédula y pues yo salí y en ese instante me dijo una amiga, no, es que están deportando a los colombianos y pues ellas me ayudaron a escapar y yo gracias a mi Dios logré escapar y mi familia fue que me trajeron, o sea, me tuvieron que sacar por Maracaibo porque ya toda la frontera estaba cerrada, logré salir por Maracaibo, o sea, yo me vine escapada de allá. Ok, gracias Adriana por tu testimonio, agradecido. ¿Quieres añadir algo más? No, solamente eso, que esperemos justicia por todo lo que nos ha pasado a todos los colombianos. Claro, por supuesto que sí. De eso se trata y es lo que estamos haciendo, es el esfuerzo que estamos adelantando. Porque profundamente agradecido. Walter, ¿cómo está tu sonido ahorita? Bien, está mejor y bueno, pues pendiente de los testimonios de esos dramas humanos, porque cada uno de los 24.500 casos tienen su núcleo familiar y les cambió su vida. Prácticamente el crimen de deportación forzosa pues sigue incidiendo todavía después de 6 años en muchas familias que tuvieron que abandonarlo todo. Lo que tenían en sus casas en el barrio La Invasión de San Antonio del Táchira era un barrio consolidado con servicios públicos financiados por la alcaldía de San Antonio y financiados por la gobernación del Táchira y habían núcleos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, algunos eran activistas y a quienes le dieron cédula y otros no. Pero cuando ya Maduro se dio cuenta que los colombianos se iban apartando de ese clientelismo, pues armaron toda una operación, los acusaron de guerrilleros, de paramilitares, le destruyeron su vivienda. Pero cada uno de ellos es un drama humano muy profundo. Por eso ellos están hablando de reparaciones e indemnizaciones. Ellos denunciaron los hechos en la Fiscalía Colombiana y la Fiscalía Colombiana le envió a través de la Cancillería del vecino país en la época de Santos al gobierno de Nicolás Maduro para que investigara. O sea, es un hecho insólito. Cuando yo denuncié a Maduro posteriormente en Colombia, hicieron lo mismo. Agarraron mi denuncia, la enviaron a la Fiscalía en Bogotá. La Fiscalía en Bogotá la envió a la Cancillería de Colombia. La Cancillería de Colombia se la envió a la Cancillería venezolana para que el Ministerio del Interior de Venezuela investigara a Nicolás Maduro. O sea, nosotros nos sentimos enlatados. Ya, como dijo la señora Barragán, no hubo justicia en Colombia, no hubo justicia en Venezuela y no hubo justicia en La Haya. Por eso que nosotros tenemos el eslogan que haya justicia en La Haya. Y en los próximos días, con el apoyo de CICIBEN, vamos a consignar un escrito a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas a nombre del Comité de Víctimas de Deportados Forzosos en Colombia para que los representen en esas reivindicaciones de justicia y de reparaciones de los daños materiales causados.
Gracias, Walter. Fíjate, Gonzalo Guerrero te había preguntado que debido a la continuación de delitos cometidos por el régimen, si la lista de delincuentes señalados ha aumentado o no. Es decir, ahora son más de 7. Tú hablabas de 7. No, pero perdón, 7 para el hecho concreto de las deportaciones forzosas. Pero indudablemente que en el caso de los desplazamientos forzosos a Apure hay unos nuevos autores, hay otros militares que participan. Nos hemos concentrado en la cúpula porque aquí se ha hecho demasiadas denuncias de gente de policía para abajo, y para eso tiene que haber justicia transicional o tribunales especiales, porque los tribunales internacionales, empezando por los juicios de Nuremberg, son para las cúpulas, los altos mandos civiles y militares. Indudablemente que se tiene que juzgar a todos, pero nosotros nos hemos ocupado de establecer la responsabilidad de la cadena de mando, porque las cadenas medias hacia abajo deben de ser juzgadas por tribunales normales. Gracias, Walter. Adriana Patricia Barragán, ¿quieres añadir algo a lo que habías dicho anteriormente? No, señor. Yo mi testimonio pues también ya lo declaré. Sí, yo también estuve presa porque mi niño, eso fue aquí en Peracal, tenía documentos colombianos, pero yo tenía todos mis papeles en regla, y porque yo no entregué al niño, no se los entregué a ellos, me metieron presa junto con el niño. Me metieron una semana y más encima a mi familia le tocó pagar ese gordo para que me dejaran salir, si no me quitaban el niño. Eso fue un drama que, o sea, me acuerdo, y para nosotros ha sido una frustración muy fuerte, que algunos de nosotros pues nos tocó también de acudir con profesionales, psicólogos, para poder superar esa situación, o sea, ese dolor tan fuerte que tuvimos en el 2015. ¿Ya qué edad tenía tu niño entonces, Adriana? Tenía 2 añitos, el niño no caminaba. Ya, gracias. Gracias por tu testimonio. Bien, yo no sé si hay alguien que quiera formular alguna pregunta, hacer un comentario. Walter pide la palabra. Y después Beatrice. Walter, el micrófono. Micrófono, Walter. Luis Corona hace un comentario que yo comparto. No solamente la deportación forzosa, sino la separación de la familia. Ahí hubo muchos dramas familiares, donde algunos que eran venezolanos se quedaron aquí y se llevaron sus hijos y su esposa colombiana. Y al revés, o sea, ahí hay dramas familiares muy grandes que, como lo dijo Diana Barragán, han tenido que recurrir hasta asesoría clínica de psicólogos para poder superar esos traumas. Pero hay gente que tenía sus cositas en la frontera y se las destruyeron, a veces ni para pagar alquiler en Colombia. Entonces, todo eso es lo que tiene que ver el nuevo fiscal, que no vio la fiscal anterior, Fato Aventura, y que desde CICIBEN, por eso se llama el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Nuestra misión es apoyar a todas esas víctimas para buscar justicia. Gracias, Walter. Antes de darle la palabra a Beatrice, le preguntaría a José Emilio Castellano, o que nos informe, que además de los que estamos acá transmitiendo en conexión por Zoom, entiendo que nos están siguiendo en alguna de las redes. ¿Puedes decirnos cuáles? Sí, tenemos varios grupos, entre ellos estaba el embajador Freddy Álvarez con uno de los grupos de diplomáticos y actividades afines a la diplomacia. Es un grupo que se constituyó bastante fuerte. Hay un grupo de derechos humanos, hay de la sociedad civil de Venezuela, entre ellos todos ciudadanos, somos ciudadanos, que está en los 21 estados del país, los que recuerdo en este momento. Ok, gracias, José Emilio. Se damos la palabra entonces a Beatriz Rangel y luego a Edgar.
Gracias. Yo quería preguntarle, Paciano, a Walter, si este expediente forma parte del expediente general que está considerando el fiscal en este momento, que es el que emitió la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Porque lo que yo tengo entendido es que en este momento el caso de Venezuela está en esa etapa que se llama verificación, pero no es verificación de absolutamente todo, sino verificación de un informe que tiene solvencia internacional. Y tengo entendido que el informe que tiene solvencia internacional es el de la alta comisionada que reunió lo que ya había hecho la OEA junto con otros trabajos de un conjunto de NGOs que lo enriquecieron. Y eso es lo que está bajo la etapa de verificación. Porque entonces, si este expediente no forma parte de ese enriquecieron, y eso a mí me parece que podría es lo que está que lo tratar de hacer es esto de las deportaciones y la parte de la tortura y la parte de la persecución política están muy bien documentados en ese informe general de la alta comisionada para los derechos humanos. Gracias, Beatriz. Vamos a escuchar a Walter y a lo mejor William Cárdenas pudiera también decirnos algo al respecto. Adelante, Walter. Sí, es bien importante que después que yo concluya ahorita la respuesta, Wilfredo presente un video corto que elaboramos hace tiempo para este tema. La fiscal, cuando abre el examen preliminar a partir de el 8 de febrero del 2018, ella no toma en cuenta lo que ocurrió entre el 12 de febrero del 2014 y el examen preliminar que inició. A pesar de que en el informe Almagro se pide que los hechos se investiguen a partir del 12 de febrero y que más de 200 diputados de América Latina, presididos por la diputada argentina Cornelia Schmidt-Lierman, pidieron el 7 de abril del 2014, en base a un expediente que redactó un equipo presidido por el ex miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Adrúbal Aguiar, y a pesar de eso, la fiscal de hecho desestimó todas esas investigaciones. Y los propios 6 jefes de Estado que el 27 de septiembre del 2018 pidieron abrir una investigación, solicitaron retrotraerlo al 12 de febrero del 2014. Es decir, el nuevo fiscal debe de incluir todas las denuncias desde el 12 de febrero de 2014 hasta la presente fecha, porque la fiscal anterior, de manera irresponsable por la complicidad con el régimen, ella olvidó de manera injustificable, cometiendo errores inexcusables, todo lo anterior entre el 12 de febrero del 2014 hasta el 2017. Indudablemente que en los expedientes que cursan en la Corte están los informes de la alta comisionada de derechos humanos, más de 200 denuncias particulares, los 2 informes de la Secretaría General de la OEA, el informe de la Misión Internacional Independiente de Verificación de los Hechos, las denuncias hechas por William Cárdenas Rubio, las denuncias tramitadas por mí. Es decir, hay una gran cantidad de denuncias que tienen que el nuevo fiscal
revisar, y especialmente la de los 6 jefes de Estado, que aunque Argentina se retiró, no por ello pierde vigencia lo que sufrió en su momento. En otras palabras, hay lo que, de acuerdo al artículo 15 y 53 del Estatuto de Roma, hay fundamentos suficientes y fundamentos razonables para enjuiciar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad y condenarlo a cadena perpetua. Gracias, Walter. El video que tú nos hablabas lo quieres ver ahorita mismo. Ya como que lo está poniendo Wilfredo. Ok. Adelante. No hay sonido. Sí, lamentablemente no escuchamos el sonido, pero bueno, estamos viendo el video. ¿Nos puedes narrar, Walter, lo que ocurre ahí? Bueno, mira, estas son las personas desplazadas, y aquí está la destrucción de la tienda con maquinaria pesada, la gente pasando por el río y están apoyados por la policía colombiana para ayudarle a transportar. Aquí está fijando posición el presidente Andrés Pastrana, deplorando estos hechos, y aquí hay una de las desplazadas señalando que su hijo fue amenazado por ser paranco y ella tuvo que sacarlo en la madrugada para Colombia. Entonces, aquí ella es uno de los tantos testimonios de el grupo donde está Diana Barragán, que forma parte del comité de víctimas de desplazamiento forzoso. Y aquí está el presidente Pastrana ratificando la gravedad de las deportaciones forzosas. Ok, bueno, muchísimas gracias, Walter. William, ¿tú querías añadir algo o te reservas para luego? William Cárdenas Rubio. Yo creo que está en Rubio. William, estás hablando, pero no se te escucha. Perdón, ¿ahora? Ahora sí. Ajá. Yo creo que hay algunas preguntas importantes, muy importantes, que yo creo que es necesario que vayamos respondiendo, ¿no? Una de ellas tiene que ver sobre el carácter continuado de este delito. Son crímenes de lesa humanidad, pero es un crimen continuado. Yo recuerdo que cuando el año 2003 denunciamos a Hugo Chávez Frías y 26 de sus más cercanos colaboradores por crímenes de lesa humanidad ante la Audiencia Nacional Española, una de las cosas que invocábamos, uno de los elementos que invocábamos, es que estábamos en la presencia de un crimen continuado. O sea, un tipo penal que está previsto en el Estatuto de Roma y que era cometido mediante ataques sistemáticos o generalizados contra una parte de la población civil y que se repetía un día sí y otro también, con las mismas características, los mismos patrones de conducta criminal. Hoy en día, de aquellas 26 personas que denunciamos en la Audiencia Nacional Española, han muerto 8. Pero el resto de esas personas señaladas por nosotros como responsables, bueno, esa gente continuó cometiendo crímenes y continuó esa acción delictiva amparados en la impunidad que se empezó a consolidar tanto en Venezuela como en las jurisdicciones internacionales. En Venezuela, a través de la captación del Poder Judicial, no olvidaremos nunca aquello de Chávez no se va, cantado en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. O sea, aquel fue el ejemplo
más palpable y fehaciente de que en Venezuela no existía justicia y de que estos crímenes gozaban de impunidad, de que se construían expedientes para salvar a los verdaderos responsables de los crímenes e inculpar a otras personas. Y yo creo que el caso más claro es el de los policías los policías de la metropolitana. Eso por una parte, y eso hay que conocerlo, saberlo, porque son 20 años de crímenes de lesa humanidad. O sea, ha sido efectivamente, como lo señalaba Óscar Aguerrevere, un delito continuado con muchos responsables, con muchos en diferentes cadenas de mando, a los que habrá que buscar, señalar y establecer su culpabilidad. Y luego también señalar lo siguiente: efectivamente el examen preliminar, que en principio está en curso, en la Fiscalía establece un lapso, una temporalidad. Los crímenes a partir del 2017, pero los estados partes denunciaron todo lo que había ocurrido, los crímenes ocurridos a partir del 2014. Bueno, esto obviamente va a dar lugar a que, si, como lo dije al principio, si llegáramos a tener la suerte de que efectivamente se inicie una investigación, el inicio de esa investigación va a permitir que ante la sala de cuestiones preliminares se vuelvan a presentar denuncias que ya se han presentado y que no están dentro de estos lapsos, dentro de esta temporalidad a la que se refiere el examen preliminar. Por eso la importancia de este foro, ¿no? Vamos a establecer qué tipo de crimen que ha ocurrido debe ser rescatado y llevado allí, porque si no podemos cometer un grave pecado. El grave pecado es que todo esto, que estos 20 años de criminalidad simplemente se parcelen y entonces se investiguen solo los crímenes a partir del 2014 y todo lo que ocurrió antes quede impune, ¿no? O sea, sería establecer la existencia de víctimas de primera con acceso a la justicia y víctimas de segunda sin acceso a la justicia. Y yo creo que eso conspira contra los principios normales de quienes hacemos este tipo de labores, ¿no? Es necesario entender que esto no empezó con Maduro, esto empezó mucho antes. Y esa conducta criminal se instaló en el alto gobierno venezolano, a sabiendas de que gozaban de una auténtica un estado de impunidad que los protegía, y esa confianza en ese estado de impunidad ha sido el que ha permitido que este factor criminal haya evolucionado en los términos en los que ha evolucionado. Entonces, yo creo que todo esto requiere un estudio muy detallado, muy pormenorizado, para efectivamente tener una evaluación rotunda. Pero sí, es un delito continuado, un delito que empezó hace muchos años y efectivamente un delito en el que hay muchísimas víctimas y muchísimos responsables. Gracias, William Cárdenas Rubio, nos permite entender mejor la situación. Antes de ceder la palabra a Edgar, leo de nuestro chat: es importante mencionar la consecuencia de la separación de la familia. Sería interesante que la víctima narre las circunstancias de su detención, porque puede haber sido objeto de delito de encarcelamiento. Saludos a todos en nombre del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad de Venezuela. Estamos denunciando al gobierno de Maduro por el delito de lesa humanidad calificado como exterminio, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma. Creo que estamos acercándonos ya al final de nuestro encuentro de hoy. Vamos a escuchar entonces ahora a Edgar Jerónimo Amado, el presidente de Juvenex y coordinador juvenil de Benamérica. Adelante, Edgar. Buenos días, Constantino. Muchas gracias.
creo que es oportuno este momento para decir que hay que aliarnos con la comunidad internacional para que ellos de por sí presionen al nuevo fiscal y no perder esta oportunidad para que se haga justicia en Venezuela por toda la violación que ha hecho la dictadura. Y cabe decir también que el gobierno interno también debe presionar para que el fiscal tome acción, porque creo que ya que la otra fiscal no hizo nada, creo que tenemos que aprovechar este nombramiento para que se haga justicia en Venezuela. Gracias, Edgar Jerónimo. Gracias, Paciano. A ti por tu participación. Ya seguramente habrá algún comentario que pueda hacer Walter en relación a lo que ahora decías. Entiendo que estamos acercándonos ya al final de esta reunión. Hemos escuchado ya suficientes preguntas. No sé si alguien más desea añadir algo ya finalizando nuestro encuentro. Nuestra próxima reunión, como bien sabes, es el jueves próximo. El jueves vamos a escuchar a William Cárdenas Rubio. Exterminio, muerte en Venezuela por privación intencional de alimentos y medicinas. Este sí es verdad que un delito que llega a muchísima gente. Si ahora hablábamos de decenas de miles, en el caso de la deportación o traslado forzoso, aquí estamos hablando de millones de personas víctimas de muerte por privación intencional de alimentos y medicinas. Bien, si nadie más desea hacer uso de la palabra, yo le cedería la palabra a Walter. Ajá. ¿Quién pide la palabra allí? Walter, no te escucho, no te escuchamos. Abre el micrófono. Walter. Hay dos personas que están pidiendo la palabra, una señora Carmenza y el señor Carlos Cárdenas, que es uno de los deportados forzosos también desde Cúcuta. Ah, bueno, vamos a cederle la palabra entonces a ellos primero. Ya veo por acá otros dos. Adelante, pero no les veo. Va. País. Colombianos. Maduro, para ocultar su nacionalidad colombiana, ha recurrido a una sistemática persecución a los connacionales colombianos. En su incesante persecución a sus paisanos colombianos, Maduro ordenó cerrar una vez más la frontera en las noches entre agosto del 2014 y agosto del 2015 y cerró totalmente la frontera a partir del 20 de agosto de ese año, lo cual estuvo acompañado de deportaciones forzosas de más de 1.500 colombianos, la destrucción de sus viviendas y el desplazamiento forzoso de más de 20.000 nacionales del vecino país. Colombianos desplazándose a través de los ríos, llevando sus colchones, sus neveras, sus televisores. Viví por 10 años con mi pequeña Marina en San Antonio de Táchira, siendo el día 23 de agosto a las 5 de la mañana llegó una vecina diciéndome que por favor sacara a mi hija de 13 años, que lo arriesgara a pasar por el río, porque estaba la guardia venezolana, bolivariana, sacando todos los niños de 13 años, pasándolos como pasos a los militares. Una clara violación a tratados y a compromisos internacionales de Colombia y de Venezuela.